Bien, muchachos, esta es la actividad complementaria número 1. Listo, esta actividad se asocia al indicador 11 de torque. Bien, vamos a resolverla acá, hacer ese recorderis allí con respecto a esas actividades. En esa primera actividad, ustedes tienen la siguiente pregunta. ¿A qué distancia y en qué dirección debe aplicarse una fuerza de 12 newton para que el torque ejercido en una bisagra ubicada en el punto C de la imagen sea de 456 newton metros negativos? Listo, vamos a ubicar aquí nuestras letras. Tenemos un punto A, un punto C y un punto B. Este es el esquema de nuestro dibujo. Y esta es la actividad que vamos a estar trabajando, ¿bien? Nos preguntan a nosotros, aquí en qué punto de toda esta viga, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, debemos aplicar una fuerza de 12 newton. Vamos a colocar nuestra fuerza. Nuestra fuerza es de 12 newton allí, para que ese torque ejercido sea de menos 456 newton metro. Listo, esos son los datos de nuestro problema. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, vamos a suponer que eso está ubicado del lado derecho, por ejemplo. Vamos a suponer que nosotros colocamos esa fuerza del lado derecho. Ahora, para que nosotros ubiquemos una fuerza del lado derecho, debemos elegir esa dirección en la que se da esa fuerza, ¿listo? Para que ese torque que yo ejerza del lado derecho sea negativo, la fuerza debe ir en este sentido, dirigida en el sentido negativo. ¿Para qué? Para que el sentido de giro que provoque a partir de ese punto de rotación sea en el sentido de las manecillas del reloj. Recordemos que la convención de signos para torque nos dice que cuando tenemos un sentido de giro que va en el sentido de las manecillas del reloj es negativo, y cuando es contrario al de las manecillas va a ser positivo. Listo. Si nosotros aplicamos una fuerza allí de 12 newtons, aquí en algún punto, entre C y ese punto que estamos buscando, allí, si aplicamos la fuerza en ese sentido, vamos a obtener un valor de torque negativo, porque ese sentido de giro que provoca va a ser negativo allí. Listo. Esas son las primeras cosas que ustedes deben analizar al momento de ver esta actividad complementaria de torque. Si hasta el momento tienen alguna duda, muchachos, con el planteamiento que hemos hecho, con la extracción de datos, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Sí se ha entendido como tal hasta el momento. Macías, de pronto, el señor Carlos Barros, Carol, Juliana Sarmiento, ¿tienen alguna pregunta? Hasta el momento, no. Ok, bien. Continuemos allí. Lo que a nosotros nos interesa es encontrar ese valor de X. Listo, recordemos que el torque, muchachos, o momento de una fuerza, nosotros lo podemos encontrar si multiplicamos una fuerza por una distancia. Eso es lo que define a nosotros nuestro momento de fuerza o torque. Es decir, ya nosotros tenemos ese valor de fuerza. Si nosotros lo aplicamos a cierta distancia de ese punto C, vamos a obtener allí ese valor de torque que estamos teniendo. Entonces, a partir de esos datos que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? Calculamos que el torque va a ser igual a nuestra fuerza por esa distancia. Pero esa distancia va a ser ese factor X que nosotros pusimos. Vamos a tener esa fuerza por X allí. Si nosotros despejamos ese valor de X, vamos a tener que nuestro torque va a ser, que nuestro valor de X va a ser igual al torque sobre esa fuerza allí que colocamos. Seguimos trabajando allí, muchachos. Esa X sería igual en ese entonces a menos 456 newton metro, que divide a esa fuerza que tiene ese sentido negativo allí de 12 newton. Cancelamos nuestras unidades o las simplificamos, perdón, y hacemos la división respectiva allí de esos términos. El resultado que obtenemos nosotros para esta actividad es de 38 metros.
Ese sería el resultado, muchachos, de esa primera actividad complementaria. Es decir, se debe aplicar una fuerza a 38 metros del punto C para que el torque sea allí de menos 456 newton metros. Entonces colocamos acá que la fuerza se aplica a 38 metros del punto C, ojo, del punto C, allí. Es decir, que desde el punto A hasta el punto donde se aplica la fuerza hay 40 metros. Entre ese último punto y el punto B hay 10 metros. ¿Listo? Y todo eso junto sumaría los 50 metros que tiene esa viga. Es decir, son cosas que podemos analizar. La distancia está ejercida dentro del rango de distancia que tiene la viga. ¿Listo? Si a nosotros nos hubiese dado una distancia mayor a ese rango, por ejemplo, que hubiese dado un valor de distancia que supera, por ejemplo, la longitud de la viga, lo que vamos a tener ahí es algo que no se puede cumplir, que no podemos realizar. Entonces ustedes, si algún día les preguntan eso, ustedes viendo las condiciones del sistema van a determinar que no es posible realizar ese torque con unas medidas actuales. ¿Y por qué les digo esto, muchachos? Porque nosotros podemos hacer esto de dos formas. No solamente del lado derecho. Del lado derecho ya hemos calculado la distancia, pero si lo hubiésemos buscado del lado izquierdo, también se podría hacer el intento. ¿Por qué? Porque nadie nos dice que debe estar del lado derecho o de izquierdo. Es cualquier punto dentro de la viga. Si nosotros queremos irnos al lado izquierdo, es decir, entre el punto A y C, ¿dónde debemos aplicar esa fuerza para que eso nos dé ese torque de ese tipo? Vamos a colocarlo acá. Esta es nuestra viga aquí. Ubicamos nuestro punto C, que es este. Si nosotros queremos buscar una distancia entre el punto A y el punto C, para que dé un sentido de giro negativo, nosotros debemos ubicar una fuerza en cualquiera de esos puntos, así de esta forma vertical. ¿Listo? De esa forma vertical se obtendría ese sentido de giro negativo allí, muchachos. Entonces nosotros procedemos a intentar hacer el cálculo allí, a intentar buscar esa distancia del lado izquierdo. Listo, nos va a dar también el mismo valor de 38 metros, pero 38 metros entre este punto nos daría aproximadamente por acá afuera. A partir del punto C del lado izquierdo nos daría alguna distancia allí entre ese punto C y algún punto exterior a la viga, es decir, no nos sirve o no vamos a poder encontrar ningún punto de la viga del lado izquierdo para aplicar esa fuerza y provoque ese sentido de giro. Es decir, del lado izquierdo no vamos a poder encontrar esa distancia porque 38 metros a la izquierda, lo que vamos a tener es el mero aire ahí, no se va a poder aplicar ninguna fuerza ahí. Tiene que estar dentro del rango de la viga. Es decir, la fuerza debe aplicarse del lado derecho del punto C, a 38 metros del punto C. Y de esa forma ustedes resolverían allí ese punto. Eso que hicimos ahora fue un análisis allí, por si de pronto alguien pensaba calcularlo del lado izquierdo. Entonces me gustaría saber, muchachos, si con respecto a esta actividad tienen alguna pregunta, si les ha quedado claro allí. Es una actividad bastante corta, esto es una única fórmula la que nosotros empleamos acá. Solo debemos tener en cuenta los sentidos de giro, la convención de los sentidos de giro positivo y negativo y la fórmula de torque. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta o hay algo que deseen aclarar un poco más con respecto a esta actividad complementaria 1? Muchachos, de pronto tenga alguna duda allí la señorita Andrea Suárez. ¿Mm? Ninguna No, pregunta. profe, ninguna. Todo claro ahí. O el señor Camilo Chamorro. No, profe, todo claro. Saraley Romero. O el señor Juan David Sánchez. No. Nada, profe, todo bien. Realmente es un ejercicio sencillo y corto y bueno, empezamos ahí por esa actividad complementaria 1. Vamos a revisar cuál sería la complementaria 2.
Y en la complementaria 2, a ver, es una que ya hemos explicado antes. Antes la vimos nosotros con el ejercicio del atleta y el tigre. Entonces ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces es un ejercicio para que ustedes practiquen, para que trabajen allí. Entonces no hay inconveniente ahí con ese ejercicio. Vamos a ver entonces la actividad complementaria 3. Vamos a revisarla. Vamos a realizar esta actividad complementaria 3. Listo, muchachos. En esta actividad complementaria 3, correspondiente al indicador 12, tenemos una pelota de 100 gramos se lanza contra un resorte que se comprime 25 centímetros. Si la pelota golpea el resorte con una velocidad de 35 metros por segundo, ¿cuál es la constante del resorte considerando una transferencia perfecta? Este es un ejercicio donde pueden surgir muchas preguntas. Primero, eso de transferencia perfecta, ¿qué es? Primero que todo, resulta, muchachos, que en los procesos de energía mecánica, nosotros siempre consideramos que esta es constante en las diferentes situaciones que trabajamos. Sin embargo, realmente, en las aplicaciones reales de la vida y de la física, esa energía mecánica no se conserva siempre. Se pierde a veces por calor, se pierde a veces cuando aumenta la temperatura debido al rozamiento. Se pierden muchas cosas, ¿listo? Se pierde en varios tipos de energía que no estamos determinando aquí, ¿listo? Nosotros hablamos de energía mecánica cuando hablamos de potencial y de cinética, pero en los sistemas reales hay determinados valores de energía mecánica allí que se pierden cuando hay fuerzas de rozamiento incluidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una transferencia perfecta, lo que queremos decir es que un tipo de energía cinética o potencial se puede transformar completamente en la otra, manteniendo la constancia de la energía mecánica. Eso es lo que quiere decir esa transferencia perfecta allí. Listo, entonces vamos a resolver este punto. Siempre les recomiendo hacer dibujos. Listo, entonces tenemos una pelota que se lanza y comprime un resorte. Vamos a ver cuáles son los puntos importantes de este sistema. Tenemos una pelota que se lanza allí. Listo, la tenemos allí. A cierta altura se lanza. Y tenemos un resorte que no se ha comprimido todavía, acoplado ahí a algún lugar. Listo. Este es un primer instante. En un segundo instante vamos a tener, muchachos, que esa pelota golpea el resorte. Lo golpea, pero el resorte no se ha comprimido nada todavía. Ahí lo tenemos. Ya lo ha tocado sin comprimirlo nada todavía. Listo, ese es el segundo instante. Cuando esa pelota ha golpeado el resorte. Este dibujo ustedes lo tienen dependiendo de lo que están leyendo. ¿Listo? Bien, en un tercer instante, muchachos, vamos a tener que esa pelota se ha detenido en algún punto. ¿Por qué? Porque ha comprimido ese resorte hasta un punto en el que ya toda la velocidad de ese resorte allí se ha vuelto cero. Entonces se ha hecho una compresión allí entre ese punto inicial, ahí que consideramos al principio. Se ha comprimido el resorte en un tercer instante y a eso lo vamos a llamar X. Y este sería nuestro tercer instante en nuestro problema. Entonces, esos serían los tres instantes importantes aquí, muchachos, de esta actividad. Listo. Esa pelota allí tiene una masa de 100 gramos. ¿Qué más tenemos? Nos dicen que el resorte se comprime 25 centímetros, es decir, este X va a ser igual a 25 centímetros aquí. La pelota desde que la tocó, desde que tocó ese resorte hasta que lo llevó hasta allá abajo, lo comprimió 25 centímetros.
¿Qué nos dicen también? Que la pelota golpea el resorte con una velocidad de 35 metros por segundo. Es decir, la velocidad cuando la toca allí es de 35 metros por segundo. Y nos preguntan, ¿cuál es la constante del resorte considerando una transferencia perfecta? Es decir, ¿cuál es el valor de K de constante elástica en este caso? Ese sería el planteamiento haciendo un dibujo allí de ese problema. Muchachos, hasta este punto ha quedado claro el esquema de esa actividad complementaria 3. ¿Está entendido o hay algo con lo que no estén de acuerdo al contexto allí? ¿Ha quedado clara esta explicación, muchachos? Hasta el momento. De pronto tenga alguna duda el señor Carlos Barros No, profe, todo claro. o la señorita Angie Sánchez. Angie, ¿tienes alguna duda hasta el momento? No. Bien, muchachos, continuemos. Este es un típico ejercicio de energía mecánica. Listo, aquí tenemos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en nuestros problemas de energía mecánica, nosotros podemos hacer un esquema como el que hemos hecho para identificar los puntos importantes. ¿Qué hacemos? Anotamos nuestras fórmulas. Recordemos que la energía mecánica es igual a K más U. Tenemos que nuestra energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por altura. Y la potencial elástica es igual a 1/2 de la constante elástica, que es lo que estamos buscando, por X al cuadrado. Recordemos que ese valor de K que estamos viendo aquí no es el mismo K de la energía cinética. El uno es de energía cinética y el otro es de la constante elástica. El que nosotros vamos a buscar es este. Ese es el que vamos a buscar porque ya estamos considerando un sistema resortado que está acumulando energía potencial elástica allí. Ese es el que vamos a buscar nosotros. Ese valor de K. Ponemos esto un poco más pequeño. Y continuamos, ¿bien? Ahora, siempre después de colocar nuestras fórmulas y extraer nuestros datos, elegimos cuáles son los puntos de referencia de nuestro sistema. Listo, hemos hecho un esquema para hacer eso. Puntos de referencia, muchachos. Su valor donde X va a ser igual a 0 o donde van a empezar a medir la compresión de ese resorte va a ser este de aquí. Listo, en ese punto donde la bola puede tocar el resorte. A ese punto lo vamos a llamar X igual a 0. Ese es nuestro punto de referencia. A partir de allí se empieza a medir el valor de X. Listo, ese es nuestro punto de referencia importante en este ejercicio. Listo, elegimos ese punto como punto de referencia y a partir de allí medimos. Bien, eso es lo que hacemos ahora. Hemos elegido los puntos de referencia. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con las energías aquí. ¿Sí? Vamos a analizar el instante 1. Por ejemplo, en el instante 1 nosotros tenemos una pelota que está viajando allí. No nos dan muchos datos sobre cómo es la pelota en ese instante cuando se lanza. No nos dicen a qué altura se lanza, no nos dicen con qué velocidad se lanza. Simplemente sabemos que ella viene cayendo de algún lugar, de alguna altura y con alguna velocidad. ¿Qué sí nos dicen? Que en el segundo instante esa velocidad toca el resorte con 35 metros por segundo de velocidad. Entonces, ¿qué análisis hacemos nosotros en ese punto 2, muchachos? En el punto número 2, ustedes saben que nosotros hacemos nuestros análisis por puntos. Ahí en ese instante 2, nuestra energía mecánica, como en todos los casos, va a ser igual a K más U. ¿Listo? Donde K es la energía cinética. Bien, continuemos. En este caso, como nosotros estamos trabajando con un sistema resortado allí, vamos a considerar que trabajamos con energía potencial elástica. ¿Listo? Ahí hemos trabajado con ese tipo de energía. Continuamos planteando nuestro problema aquí. Tenemos entonces que nuestra energía cinética es 1/2 de la masa
por la velocidad de la pelota al cuadrado más 1/2 de la constante elástica por x al cuadrado. Muchachos, en ese punto número 2, ¿a qué es igual el valor de x según nuestro punto de referencia? Según lo que han visto hasta ahora, ¿a qué es igual el valor de x en ese punto número 2? Me gustaría escucharlos allí. ¿A qué será igual x en ese punto? ¿25 centímetros? Listo, 25 centímetros sería el valor de x, pero en el instante 3, en el punto 3. En el punto número 2, el resorte no se ha comprimido todavía. Es decir, en el punto 2, aquí en este instante, en este momento aquí, el x es 0. ¿Por qué? Porque no se ha comprimido nada el resorte en ese instante número 2. Listo, en el punto 2, x es igual a 0. 0 centímetros, 0 metros, 0 todo. Es igual a 0 allí. Por la razón de que en ese momento, muchachos, no se ha comprimido el resorte de ninguna forma. El resorte, lo único que ha hecho allí esa pelota es tocar el resorte, pero no lo ha comprimido nada todavía. Entonces, nuestro valor de x en ese punto es igual a 0. ¿Listo? Les pregunto ahora, en el instante 3, ¿a qué sería igual el valor de x? En el instante número 3. De pronto me ayuda ahí el señor 25 Camilo. metros, profe. 25 centímetros, ojo. 25 metros, Centímetros, ¿verdad? imagínense un resorte de 25 metros. Este sería un resorte, imagínense, del tamaño de una casa de 3 pisos, una cosa así. No, puede que que existan de pronto en maquinaria pesada, si existan esos sistemas resortados. Pero sí, en el instante 3, ahí sí ese valor de x es 25 centímetros. Entonces sigamos acá. En ese punto 2, x es 0, es decir, toda la energía potencial de ese resorte en ese punto es 0. Tenemos entonces allí que la energía mecánica en ese punto número 2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Así tendríamos nosotros allí esa energía mecánica en ese punto. Listo, nosotros tenemos la velocidad, sí, tenemos la masa, sí, es decir, podemos calcular la energía mecánica de nuestro sistema allí en ese punto. Vamos a tener entonces 1/2 de la masa que es 100 gramos, pero debido a que estamos trabajando con unidades del sistema internacional, hacemos la conversión a kilogramos y eso nos da 0.1 kilogramos. Multiplicamos la velocidad que nos dicen que es de 35 metros por segundo. Y eso lo elevamos al cuadrado. Si nosotros hacemos esa operación, ¿qué resultado de energía mecánica obtenemos allí, muchachos? A mí me dio 61.5 joules. 61.25 joules. Esa es la respuesta. ¿Quién me respondió allí? Macías, yo. Macías, bien, Macías, esa es la respuesta. 61.25 joules es la energía mecánica de este sistema, es decir, eso se va a conservar durante todos los instantes. 61.25 es la energía mecánica del sistema. Ahora, lo que nos están preguntando es la constante elástica. Vamos a ver qué sucede, muchachos, en el punto número 3. Listo, vamos a resolver el punto número 3 allí. En el punto número 3, ¿qué es lo que sucede? Vamos a analizar todo ese trayecto allí. En el punto número 3 tenemos también que nuestra energía mecánica es igual a K más U elástica. Pero ¿qué sucede con cada una de ellas durante el descenso, muchachos? Entre el punto 2 y el punto 3, ¿qué sucede con la energía cinética y qué sucede con la energía potencial elástica? ¿Qué me ayuda allí, muchachos? ¿Qué sucede con cada uno de los tipos de energía? ¿Cuál aumenta y cuál disminuye?
entre el punto 2 y el punto 3. Recordemos que una aumenta mientras la otra disminuye. ¿Cuál aumenta entre el punto 2 y el punto 3, muchachos? De pronto me ayuda allí la señorita Andrea Suárez. Suárez, ¿cuál aumenta ahí entre el punto 2 y el punto número 3? Suárez está como sin internet, tiene la cámara pegada allí. Chamorro, ¿cuál aumenta entre el punto 2 y el punto 3? Analizándola allí. Te ayuda ahí, Chamorro. Siempre que un resorte se comprime o se alarga, está almacenando energía potencial elástica. Entonces, ¿qué crees que sucede entre el punto 2 y el punto 3? ¿Aumenta o disminuye? Tranquilo, que no es ninguna evaluación ahí ni nada. Vamos a darle la Profe, yo palabra. pensaría que Ajá, disminuye. que disminuye. Ok, vamos a darle la palabra a Juan David Sánchez. Adelante, Juan David. Señor Sánchez. Según yo recuerdo, la energía potencial estaba ligada a la altura. Entonces, como la altura está disminuyendo, yo diría que la energía potencial disminuiría y la cinética aumentaría. Ok, listo. Lo que me comentas se asocia es a energía potencial gravitatoria. Listo, vamos a hablar un poco de eso que me comentaste. Porque ahora de lo que estamos hablando ahora es de energía potencial elástica. Listo, eso que tú me dices es esto. Si nosotros tuviéramos esa pelota descendiendo allí, ese valor de altura disminuiría a medida que ella va cayendo. Entonces su energía potencial gravitatoria sí iría disminuyendo en la caída. Pero cuando nosotros hablamos de resortes, el punto de referencia siempre va a ser el punto donde no se ha estirado ni comprimido. ¿Listo? Donde X es igual a 0. Muchachos, si ustedes estiran ese resorte o si ustedes comprimen ese resorte, en cualquiera de las dos situaciones eso va a almacenar energía potencial elástica. ¿Listo? Si comprime o alarga, esa energía potencial elástica va a aumentar. Es decir, debido a que ese resorte ahí se está comprimiendo, entre más lo comprimen ustedes, más va a almacenar energía potencial elástica. En cualquiera de los dos casos, si lo estiran o lo comprimen el resorte, va a aumentar su energía potencial elástica. Es decir, cuando hablemos de un resorte, ya así sea que X sea positivo, así sea que X sea negativo, si se comprime o se alarga, si X es diferente de 0, ya eso está almacenando energía potencial elástica allí. ¿Sí me entienden? Es decir, esa energía potencial elástica va a aumentar allí, mientras que la energía cinética va a disminuir. ¿Y de qué forma ustedes se ayudan allí, muchachos? Para entender un poco mejor eso. Si ustedes asocian eso a lo que es allí, si ustedes se ayudan con qué, si quieren saber qué pasa con la energía cinética, ustedes se ayudan de la velocidad. Si quieren saber qué pasa con la energía potencial elástica, ustedes se ayudan de ese valor X, de si se comprime o no. Si ustedes quieren saber qué pasa con la potencial gravitatoria que nos dijo Sánchez, ustedes hablan de H. ¿Listo? Pero en este caso nosotros no hablamos de energía potencial gravitatoria, solo estamos hablando de B y X, que es lo que se comprime o la velocidad. Ahora les pregunto, muchachos, ¿qué sucede con la velocidad de esa pelota entre el punto 2 y el punto número 3? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué piensan ustedes allí? Adelante, Carlos, coméntanos. En el punto 3 la velocidad disminuye, puesto Sí. que ya está existiendo una compresión y está teniendo como un tope para parar ahí. Exacto, bien. Es decir, esa pelota toca el resorte y lo que hace esa pelota es se empieza a detenerse hasta que llega hasta por allá abajo, hasta los 25 centímetros.
Es decir, la velocidad de ese cuerpo ha disminuido. Ha disminuido. Por ende, la energía cinética va disminuyendo en el descenso. Así, a medida que va disminuyendo, ese valor de X va aumentando. Muchachos, ya nos queda menos